Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Raquel Charqueño y hoy vamos a hablar de un tema más de los que te quiero compartir. Y hoy quiero conversar sobre los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Algo un poco acerca de su marco conceptual, compartirte también un texto que yo utilizo para llevar mis casos, analizarlos y que creo que puede permitirte si tú quieres revisar algo sobre el tema. Bueno, primero decirte que los derechos humanos no son simples conceptos en abstracto, como lo reconoce el autor Christian Curtis, sino que estos son un mecanismo para la exigibilidad y la justiciabilidad de las oportunidades, para reducir las desigualdades y para cubrir las necesidades de todas las personas. Una parte importante de los derechos humanos es que hay una visión, que hay dos visiones, la visión unívoca y la visión equívoca. La visión unívoca dice que todas las personas tenemos derechos por el simple hecho de ser personas. Sin embargo, hay una contraposición a esa teoría, que es que reconozcamos que los derechos humanos más bien son consecuencia de luchas sociales históricas. Es decir, que los derechos día a día han sido conquistados por las personas que se encuentran en algún contexto de opresión o desigualdad. Es importante decir que los derechos humanos en cualquier momento de la historia se encuentran en peligro, incluso como lo reconoce Simone de Beauvoir, cuando hay una coyuntura en el mundo, los primeros derechos que tiemblan son los de las mujeres. Entonces, esto quiere decir que los derechos diariamente tienen que ser exigidos, construidos, reconocidos y apropiados por cada una y uno de nosotros. Ahora quiero decirte algunas de las características de estos derechos humanos. Los derechos humanos se reconoce que son universales, indivisibles, interdependientes y progresivos. Y les quiero compartir la visión de Ferrajoli respecto a la universalidad, porque no basta con pensar que los derechos humanos son para todas, todos, todes, sino que basado en el principio de igualdad, también se tienen que reconocer las desigualdades de cada una de las personas, esas opresiones. Esto quiere decir que los derechos humanos tienen que ser de manera más especial para aquellas personas que se encuentran en situación de desigualdad. Por ejemplo, el derecho a la salud. Hay una persona que es un hombre blanco, heterosexual, rico, que vive en la zona urbana de la ciudad. Y hay una mujer indígena en condición de pobreza, que habla náhuatl y no habla español. Estas personas, el Estado se encuentra obligado a garantizar el derecho a la salud, que en un subderecho implicaría, por ejemplo, que tengan servicios de salud, un hospital, medicamentos. Sin embargo, el Estado, las instituciones, tiene una obligación mayor de accionar y de romper las barreras para con la mujer indígena. ¿Por qué? Porque le atraviesan un montón de características o de situaciones de desigualdad que le impiden de manera más sencilla o más fácil acceder a este derecho que estoy hablando, que es el derecho a la salud. En la práctica, para la aplicación de los derechos humanos como abogada, ¿qué es lo que hago? Hay un libro buenísimo que se lo recomiendo que se llama Los derechos en acción. Este libro es una parte teórica y otra parte práctica que te permite, bajo la metodología llamada por la y el autor el desempaque de los derechos, cuando se presenta un caso, ya sea incluso para políticas públicas, para análisis de sentencias, para construir una defensa legal, lo que hago es que primero identifico cuáles son los derechos humanos que se encuentran involucrados, que es el primer paso de esta metodología del libro. El segundo es como el desempaque, el segundo es identificar esos subderechos. Hace un momento te hablé del derecho a la salud. En la primera fase de esta metodología, identificaríamos cuál es ese derecho que se encuentra vulnerado, que en este caso es el derecho a la salud. El segundo paso, que es el desempaque para identificar el subderecho, de este derecho podemos encontrar, por ejemplo, el derecho a acceder a medicamentos, el derecho a que te puedan operar si tienes alguna enfermedad, el derecho a que haya un hospital cercano a tu comunidad y no tengas que trasladarte 10 horas para acceder a un médico o a una médica.
Ese sería el segundo paso. El tercer paso es cuáles son esas obligaciones de los estados. Esas están establecidas en México en el primero constitucional, pero en otros países de América Latina y del hemisferio pues se encuentran en sus constituciones. Y esas obligaciones son la obligación de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos. En ese sentido, respecto a cada una de estas obligaciones, el Estado tiene que hacer acciones concretas o no hacer. También el respetar es, por ejemplo, que si yo tengo derecho a la libre circulación, el Estado no impida con acciones que se me cuarte el caminar por la calle, por ejemplo. Aquella obligación institucional que requiere mayores acciones es la de garantizar. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que activar toda su maquinaria presupuestaria e institucional para que ese derecho lo goces en plenitud. El cuarto paso de esta metodología del desempaque de los derechos son identificar esos elementos institucionales del derecho humano que estamos desempacando o que estamos analizando. El primero es la disponibilidad. La disponibilidad son el identificar si hay suficiencia en los bienes y servicios respecto del derecho que estamos hablando. Y si no es así, pues ya hay una violación de derechos humanos. La calidad, pues es que ese derecho tiene que cubrir también con ciertos estándares para que sea apropiado para las personas. Por ejemplo, el derecho a la educación no basta con que tengas una maestra y un maestro, sino que este derecho tiene que cumplir con estándares de calidad, es decir, que las y los maestros hayan tenido educación pedagógica, que sepan de lo que están hablando. El otro es la accesibilidad, es decir, que estos sean alcanzables y que sean de fácil acceso. Porque hay muchos derechos que podemos hablar que al final se encuentran en la fantasía y que quiero mencionar el concepto de la constitucionalidad surreal, porque al final colocan las y los legisladores un montón de derechos, pero si estos no podemos acceder, pues no tienen ningún sentido, ¿no? O sea, te dan un derecho a la salud, pero no se encuentra a la educación, que son de los que estoy hablando, pero pues el Estado no realiza las acciones o moviliza los mecanismos para esta accesibilidad. Que esto también quiere decir en aspectos territoriales, por ejemplo, de lo que veníamos hablando hace un momento, que la accesibilidad para aquellas personas que viven en zonas rurales no tendría que ser distinta para quienes viven en la ciudad. Entonces tiene que ser completo para todas y todos. Ahora, la aceptabilidad, pues que tiene que ver con una cuestión cultural. Y a mí me gusta mucho comentar de un ejemplo cuando hablo aquí de la aceptabilidad, volviendo al tema de la salud, que en los hospitales de comunidades mayas en México quitaron las hamacas de los hospitales y pusieron camas para que las mujeres pudieran sentirse más cómodas mientras hacían sus trabajos de cuidados ya recién dado a luz o tenido a su hija. Y entonces, pues se dieron cuenta que se sentían sumamente incómodas, que les ocasionaron hasta problemas en su espalda. ¿Por qué? Porque culturalmente las mujeres indígenas toda su vida habían estado acostumbradas a las hamacas. Entonces, también esa garantía del derecho tiene que estar de acuerdo a la forma de vida, a las costumbres, y que con este ejemplo, pues es muy visible. Es importante hacer una última mención respecto a lo que estoy platicando de estos elementos institucionales, en que si bien todo este aspecto de los derechos humanos es un marco teórico, es decir, los encontramos en la teoría, en los libros, esto ha pasado a convertirse también en derecho, en norma obligatoria para las instituciones, para las entidades, para las empresas, para el sector público, para el sector privado. Y esto implica que estén obligados a garantizarlos y que por otra parte, si no se ejecutan, si no se realizan, si no se llevan a la realidad los derechos humanos, también puede haber sanciones. Y que ahí también parte otra de la responsabilidad de los estados, en este caso el Estado mexicano, que es reparar.
por las violaciones a derechos humanos. Si tú no garantizas e incluso generas violaciones por un hacer o no hacer que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha llamado como la aquiescencia del Estado, o también teóricamente se conoce como la aquiescencia del Estado, es decir, yo veo que se están violando derechos humanos en México y no hago nada, aun y cuando me toque, pues ahí mismo hay violaciones a derechos humanos. Que por esta aquiescencia del Estado o este permiso del Estado ya en distintas ocasiones ha sido condenado México, como es el caso de Campo Algodonero, donde debido a que no tenía políticas para evitar la violencia en contra de las mujeres que desaparecieran en México, y debido a que no realizó todas las acciones para una investigación debida para localizar a mujeres que desaparecieron en Chihuahua, pues se le condenó aun y cuando directamente no haya cometido la desaparición y después la muerte de las mujeres, sino que por un no hacer el Estado fue condenado. Pues bueno, estuvimos hablando hoy de los derechos humanos. Espero esta información te sea de utilidad. Si hay algo que quieras compartirme, que te parezca de interés, que podamos seguir conversando, házmelo saber. Y pues nos vemos en la próxima.